información sobre la resurrección del Señor Jesús. Solo quiero decirles de que este tema, pues ahora, este día vamos a abordar conceptos bien básicos, pero que son necesarios e importantes que lo comprendamos así, ¿verdad? Bien clarito, como el agua, como la horchata, porque si no, no vamos a poder entender en las siguientes clases todo lo maravilloso que ocurre en este acontecimiento. ¿Quién me ayuda con Isaías 8:20? Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Juan 8:44. Ahí están los textos. Juan 8:44. Ese ya lo leí. Juan 8:44. Amén, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Ahí nos está diciendo que el diablo, que el Señor lo reprenda, le gusta engañar. Le gusta engañarnos, y si nosotros nos dejamos engañar, pues prácticamente caemos en cautividad, porque dice que la verdad nos hará libre. Y cuando nosotros, este día que vamos a hablar de la resurrección, tradicionalmente nosotros hemos oído, conocido, participado de que la resurrección del Señor Jesús tiene que, las fechas en que ocurrió esto son los días viernes, que hasta nombre le ponen, ¿verdad? Viernes Santo, que resucita el día domingo siguiente y que resucita por la mañana. Todo eso es lo que dice la tradición. El enemigo, como les digo, él le gusta engañar y desviar la verdad para que nosotros no seamos libres de conocer. Entonces, esta mañana, pues, vamos a revisar estos datos, y antes de creer cualquier argumento que la tradición nos quiera presentar, pues obviamente vamos a escudriñar la palabra, y a la luz de ella pues vamos a ver si es cierto lo que mencionan ellos. También está otro escenario, hay otras personas que ni siquiera tienen idea de cuándo sucedió este acontecimiento, e igual también no es correcto, ¿verdad? Porque en Oseas 4:5 dice que por ignorancia o desconocimiento perece mi pueblo. Entonces nosotros tenemos que ser enseñados, estudiar realmente lo que ocurrió con este acontecimiento. Cuando hablamos de fechas, de días, y me pregunto cuándo fue la resurrección del Señor, por ende también cuándo murió, y yo quiero saber eso, pues obviamente vengo y pienso en un calendario, porque debe de haber un día, debe de haber una fecha, deben de haber horas. Actualmente pues hay calendarios mayas, calendarios persas, chinos, musulmanes, y está el calendario gregoriano u occidental, que pues es el que nosotros estamos acostumbrados a tratar, ¿verdad? Es el que nosotros pues nos llamamos en esos calendarios ya a fin de año. Pero
cuando estudiamos la resurrección es importante establecer cuál es el calendario que vamos a tomar en cuenta. Porque los demás, desgraciadamente, son calendarios que están influenciados con fiestas paganas, con deidades, con entidades de las tinieblas. Por ejemplo, ya pronto se acerca el Easter, el día de Pascua. Para nosotros Pascua es... ¿Qué es la Pascua para nosotros? Se supone que nos han enseñado, ¿verdad?, que en la Pascua se celebraba una fiesta en el tiempo de Moisés, que celebraban la dicha de haber sido libertados de Faraón. Pero la Pascua de acá, que es esconder huevitos de chocolate, aparecen los conejos, y para el mundo eso es la Pascua. Entonces ven cómo están influenciados con fiestas paganas que no tienen nada que ver con lo que está establecido en la Biblia. Entonces, para estudiar las fechas, días de lo que ocurrió ahí en la resurrección, nos vamos a centrar en el calendario hebreo. El calendario hebreo tiene su origen en la palabra de Dios. Este calendario fue revelado a los hebreos en el tiempo de Moisés y está muy centrado o está fundamentado en lo que son las fiestas solemnes o las santas convocatorias. También este calendario es muy preciso y la base de este es un calendario lunar, es decir, que se rige al movimiento de la luna que hace alrededor de la Tierra. Este calendario también tiene mucho que ver con las estaciones del año. Su uso en aquel entonces era bastante religioso, también tenía que ver con las siembras y las cosechas. Este es el calendario que nosotros vamos a tener como base para poder estudiar la muerte y la resurrección del Señor. Cuando hablamos de la resurrección de Jesús, al igual que cuando hablaban del holocausto de Cristo, el pastor Jaycee decía que habían señales, habían figuras, y una de esas era Isaac, y hablaron de Jonás también. En el caso de la resurrección también el Señor deja señales. La señal más franca que vamos a tener y que vamos a estudiar esta mañana es la señal de Jonás. En Mateo 12:38 menciona: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Recuerdan que el pastor nos mencionaba que Jesús bajó al vientre de la tierra, al centro de la tierra, donde es el lago de fuego. La señal de Jonás nos lo está confirmando y menciona que está 3 días y 3 noches. En Jonás 1:17 también vuelve y dice: pero Jehová tenía preparado gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez, y vuelve a decir 3 días y 3 noches. Entonces, si usted se fija ahí en la Biblia, como no hay coincidencias y cada palabra tiene relación una con otra, vuelve a mencionar días, 3 días y 3 noches. La palabra hebrea de días en este texto se refiere a yom. Es una palabra hebrea que significa día, pero este día tiene un periodo de 24 horas. Vayan checando eso y quedándose aquí. Ese día que menciona en la parte de Jonás, que estará 3 días y 3 noches,
ese día se refiere a un día con un periodo de 24 horas y viene del hebreo yom. En Marcos 8:31 dice la palabra: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. Y vuelve y dice: y resucitar después de 3 días. Vuelve a aparecer días. Esto es lo clave, porque aquí me está diciendo los días en que iba a resucitar. Fíjense que el calendario hebreo, el día lo comienza con el ocaso y lo culmina el próximo ocaso. Es decir, cuando se oculta el sol y hasta la otra puesta del sol. En el calendario gregoriano o occidental que nosotros manejamos, los días inician a la medianoche y terminan a la medianoche. ¿Ven cómo es la diferencia? Entonces, nosotros ahorita nos vamos a quedar aquí grabadito que el calendario hebreo nos está diciendo que el día comienza con el ocaso y termina con el siguiente ocaso. Pero como al principio dijimos, pero no porque lo diga la hermana Arely así va a ser, sino que dijimos que teníamos que verlo a la luz de la palabra. Entonces, el verso clave que nos está confirmando lo que acabamos de decir, lo encontramos en Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Esto es lo mismo que acabamos de leer, pero a la luz de la palabra. Y fue la tarde y la mañana un día. Es decir, que al atardecer comenzaba el día, según el calendario hebreo. Pero yo quiero saber cuántas horas tiene ese día. Nosotros conocemos que el día tiene 24 horas. Veamos con el calendario hebreo cómo se maneja este dato. En Juan 11:9 dice: respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Aquí dice que el día tiene 12 horas, pero hay que tener cuidado porque este día se refiere, ¿se acuerdan que leímos Génesis 1:5? Y llamó Dios a la luz día, o sea, a la mañana, al día de mañana, al tiempo de mañana le llamó día. Ese día equivale a 12 horas. Lo dice Juan 11:9. En la versión de Biblia de lenguaje sencillo, dice: Jesús les respondió, cada día, vuelve y dice, cada día el sol brilla durante 12 horas. Está hablando del tiempo que es de la mañana, del día que llamó, el que llamó él día. La luz que él llamó día es equivale a 12 horas. Entonces, ¿cuántas horas tiene el día? Si él dice en Génesis 1:5, y fue la tarde y la mañana un día, podemos entender que las tinieblas, las que llamó noche, fueron 12 horas. Y a la luz que llamó día, fueron 12 horas, porque Juan 11:9 nos lo está diciendo. La suma de eso hace 24 horas. Entonces este día sí equivale a 24 horas. No sé si me debí entender con eso. ¿Sí? ¿Sí? Es que es necesario que entendamos bien que el día tiene 24 horas, pero está conformado por lo que llamó el Señor noche
y por lo que el Señor llamó día. Y eso en conjunto hacen un día de 24 horas. Entonces, ¿qué es un día? Un día es la mañana, que llamó día, 12, más la noche, las tinieblas que llamó noche, otras 12, 24. ¿Y qué dice Jonás? 1:7, que él iba a estar, como Jonás es la señal de lo de la resurrección del Señor también. Entonces, Jonás estuvo, dice, 3 días. Estará 3 días. Y ese día dijimos que viene la palabra hebrea yom, que equivale a un periodo de 24 horas. Entonces, esos 3 días de 24 horas equivalen a ¿cuánto? ¿Cómo? 72 horas. El primer día 24, el segundo 24, el tercero hace un total de 72 horas. Es decir, 3 días de 24 lo multiplico, también son 72 horas. Entonces, Jonás estuvo dentro del gran pez, en el vientre del gran pez, 72 horas, ¿sí? Entonces, como la señal de Jonás lo único que nos estaba anticipando era la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La tradición, o qué es lo que nos dice, ya lo mencionábamos en la introducción. La tradición menciona que el Señor Jesús murió el día viernes y resucitó ¿cuándo? Así dicen allá afuera, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto, porque aquí no es decir ellos están equivocados y yo tengo la razón. ¿Qué les dijimos? Lo vamos a ver a la luz de la palabra, porque la Biblia es la palabra, nos enseñaron en una de las primeras clases, la palabra profética más certera, es la que nos dice la verdad. Ni yo, Arely Mazariego, ni el de la tradición, nosotros no lo sabemos. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la palabra, ¿verdad? Entonces dice, de viernes a domingo, dicen allá afuera. Si el Señor hubiera muerto un viernes, hagamos las cuentas. Si un día era la tarde y la mañana, comencemos a hacer las cuentas. Tarde del viernes más mañana del sábado, vamos repitiendo si quieren. Tarde del viernes más mañana del sábado, un día. Tarde del sábado, mañana del domingo, 2 días. Tarde del domingo y mañana del lunes. Y entonces será cierto que resucitó domingo. Entonces, según si ellos dicen que murió viernes, ¿cuándo le tocaría resucitar? Lunes. No pegan las cuentas, según lo que dice la palabra del Señor. Porque Él menciona que Jonás estará 72 horas, ¿verdad? 3 días de 24. No pegan las cuentas. Y no lo decimos nosotros, sino que lo dice la palabra de Dios. Otra de las cosas que la tradición menciona, que resucitó en la mañana del domingo, ¿verdad? En Mateo 27, del 46 al 50 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librar. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Nos enseñaban en la clase anterior que al Señor no le quitaron la vida. Él la entregó.
entregó por nosotros. Es una diferencia que debemos de tener bien presente, porque Él la entregó. Entonces, tomando en cuenta que dijimos que nos íbamos a basar en el calendario hebreo, ellos tienen horas. Y esas horas, pues también hay equivalencia con el tipo de calendario que nosotros manejamos. Según el hebreo, leamos Mateo 20, del 3 al 6, creo que esta es la Biblia castellana antigua, creo que es. Cerca ya de la hora tercera del día, al pasar por la plaza, vio a varios hombres que no tenían trabajo. Dice 9 de la mañana. Y los envió también a la viña, prometiendo pagarles lo que fuera justo al final de la jornada. Salió de nuevo a las horas sextas, que es el mediodía, y novena, que era las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Finalmente, a la hora 11, que era las 5 de la tarde, encontró todavía a otros igualmente desocupados y les preguntó: ¿por qué estáis aquí todo el día sin hacer nada? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: pues id también vosotros a trabajar a mi viña y os pagaré lo que sea justo. Ahí el Señor Jesús estaba enseñando sobre las viñas, pero si ustedes se fijan, también estaba marcando las horas. Él le dice a la hora tercera. En esta versión lo pone en paréntesis. A la hora tercera es a las 9 de la mañana. A la hora sexta es a las 12 del mediodía. A la hora novena es a las 3 de la tarde. Y 11 a las 5. En este pasaje ustedes lo pueden encontrar. Él va estableciendo las horas. Si ustedes se fijan, el Señor Jesús, en todo lo que es la palabra de Dios, va estableciendo sus fechas en señales. Entonces, mencionábamos que la tradición dice que Él resucita domingo en la mañana, pero si Él muere a la hora novena, porque se recuerdan que lo leímos, cerca de la hora novena, Jesús clamó, bla, 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 y entregó su espíritu. En la hora novena, según la Biblia dice que es las 3 de la tarde. Y nosotros hemos escuchado que es domingo en la mañana. Ya van dos discrepancias que no pegan con lo que dice la palabra de Dios. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿cuándo murió y cuándo resucitó Jesús? Porque si no es viernes, si no resucitó domingo, ¿cuándo es, hermanita? Entonces, en los evangelios podemos encontrar todo lo que pasó el Señor Jesús desde que lo apresaron, la crucifixión y bueno, todo lo que es su muerte. En Juan 19, 14 y 6, yo puse esos, menciona que durante esos pasajes menciona que iba a haber una fiesta, que era la fiesta de la Pascua. Ahorita yo no me voy a adentrar mucho en lo que son las fiestas, porque lo que queremos ahorita es establecer el día que murió y resucitó Cristo. Eso lo vamos a ver más detenidamente en las otras dos clases. Entonces, en Levítico 23:5 dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es Jehová. También hay pasajes donde dice que cuando llevaron al Señor Jesús al tribunal para que fuera condenado, los soldados no querían entrar porque esos lugares se consideraban inmundos, ¿verdad? Y como iba a venir la fiesta que estaban esperando, el día de reposo, no se querían contaminar. Entonces ahí nos está dejando claro que iba a haber una fiesta. Y se recuerdan que mencionamos que el calendario que íbamos a tener de base era el calendario hebreo. El calendario hebreo, les mencionaba yo, que él se basa en las fiestas solemnes.
Y él dice en esa porción que leímos, y es el primer mes del día 14. Y según el calendario hebreo, el primer mes es el mes de Nisan, el día 14. Respecto a lo que está diciendo, dice en Éxodo 12:2, dice, está hablando de la fiesta, ¿verdad? La Pascua. Este mes os será principio de los meses. Entonces ahí el Señor les cambió el calendario, ¿verdad? Cuando iban a hacer eso. Para vosotros será el primero en los meses del año. Entonces estableció que el mes de Nisan era el primer mes del calendario. Es lo que les está explicando ya ahorita. Entonces, en esta figura, como les digo, no nos vamos a clavar ahorita viendo cada una de las partes, pero esta figura me gustó porque la franja más clara, donde están los meses del calendario hebreo, pues representa el hebreo con sus fiestas, con sus estaciones, pero al centro, lo que es más rosado, más oscurito, tal vez no se logra ver, pero ahí están los meses del calendario gregoriano occidental que nosotros conocemos como enero, febrero, marzo. Es decir, no es que sean iguales, pero así como hay conversiones de gramos a miligramos y todo eso, también podemos hacer equivalencia entre ambos calendarios. Entonces es ahí donde podemos decir qué día, según el calendario actual que nosotros conocemos, murió Cristo, basado siempre en el calendario hebreo. Entonces, hemos visto un montón de slides, ¿verdad?, de este tipo. ¿Cuándo murió y cuándo resucitó Cristo? Si decimos que es el primer mes, que es Nisan, el día 14, y haciendo la equivalencia al calendario nuestro, pues corresponde al día miércoles, ¿sí? Entonces, saquemos la cuenta. Si la palabra nos está indicando que es en ese día, ¿cuándo resucitó Cristo? ¿Se animan a hacer la cuenta? Ajá. A ver. ¿Cuándo? Vaya, saquemos la cuenta. Si fue miércoles, ¿verdad? Al atardecer, dijimos, comenzaba el día y al amanecer terminaba. Entonces, si fue miércoles a la tarde, jueves en la mañana, hace un día. Jueves en la tarde y viernes en la mañana, 2 días. Viernes en la tarde y sábado en la mañana, 3 días, ¿sí? Entonces, podemos decir que Cristo murió miércoles y resucitó sábado, ¿verdad? ¿A qué hora dice la palabra? A la hora novena, porque así como empezaba, así terminaba. Entonces, cuando hoy nos pregunten o nosotros queramos compartir para poder aclarar esas dudas, nosotros ya tenemos bien claro a qué se refieren los días, las horas, la señal de Jonás que nos está fundamentando que 3 días y 3 noches iba a estar en el centro de la tierra y luego iba a resucitar, porque él no se iba a quedar ahí nomás. Él dice que se iba a ir a la diestra del Padre. Entonces él iba a regresar. Pregunta. Que les bendiga. Perdón, lo que quiero saber es que quiero que me aclaren un poquito más de por qué miércoles. Pues estamos hablando del día 14. Ajá, según la conversión a nuestra actualidad sería miércoles, pero explíqueme la conversión cómo fue allí para que quede más claro, ¿sí?
Bueno, la conversión, yo la voy a estudiar más. Simplemente, hoy en día hay muchos diagramas que ya traen esa equivalencia, ¿verdad? Yo no sé si mi líder y mis hermanos van a ahondar eso, pero ya hay diagramas que ya van como enlazados, dando la equivalencia, y uno de esos es este, pues, que estamos viendo ahorita. O sea, ya establece los días de la semana que van como conectados con los días del Nisan, pero no sé si alguien quisiera ahondar en eso. Buen día. Según lo que estuvimos estudiando, porque los seres sabrán que nos reunimos todos antes de cada tema para prepararlo y para estar en comunidad, hablábamos de que, dado que el calendario judío no está basado en el sol ni en la forma en que el calendario gregoriano que usamos está hecho, una de las teorías es que en el calendario judío tal día de tal año, digamos 10 de septiembre, o digamos hoy que es 3 de marzo, todos los años 3 de marzo cae domingo. Entonces, esa fiesta de la Pascua que se celebra en el 14 de Nisan, siempre cae en lo que para nosotros fuera miércoles. Es por eso, porque está basado en las fases de la luna y no del sol. Comprobémoslo de esta forma. ¿Qué día fue 3 de febrero de este año? ¿Y qué día es hoy 3 de marzo? Porque febrero solo tiene 28 días, entonces se va repitiendo. Los meses en el calendario judío no son de 30 y 31, y los años tampoco son de 365 días. Entonces, es una teoría que fue miércoles y siempre va a ser miércoles para nosotros. Complementando lo que dice el hermanito Cesarito, en el pueblo hebreo se guiaban en el calendario lunar, pero el Señor había puesto a su pueblo señales dependiendo de las fiestas. Entonces, por eso la enseñanza parte de la fiesta de la Pascua. Leímos ahí que dice el día 14, ¿verdad? Celebrará la Pascua, el día 15, el día 16. No vemos en la Biblia que diga un día lunes, un día martes, un día miércoles, porque para ellos no existía. Pero sí partían todo del día de reposo y de las señales que el Señor hablaba, y tendríamos que profundizar para darle una respuesta bien certera a un tema que se llama las fiestas. Pero como eso es parte, digamos, de otro tema, ¿verdad? No lo podemos profundizar, pero sí lo podemos conversar después. Y ya para terminar, sí es importante saber los días, pero el significado de la resurrección debemos de tenerla bien clara, y quiero que leamos 1 Corintios 15, del 17 al 20. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. El 20. Lo cierto es que Cristo sí resucitó, gloria a Dios por eso. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Entonces, con esto yo cierro la enseñanza, y creo que quedaron claros los puntos.